Buenas tardes con todos. Iniciemos de esta forma el tercer chat en vivo. Con nosotros está la psicóloga Carla Martel, quien va a estar conversando acerca del tema búsqueda de trabajo e inserción laboral. Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto poder estar con todas las personas que nos acompañan hoy. A ver, para comenzar, este tema es un tema que interesa a muchas personas, ¿no? Como vemos, estamos en una época de cambios en las cuales pues, los objetivos que nos planteamos van de la mano con nuestra búsqueda de trabajo. Entonces, en sí, ¿cómo ves tú el panorama del mercado laboral actualmente? Bueno, actualmente ha cambiado mucho, ¿no? Sabemos que hace algún tiempo sí, quizá teníamos la situación un poco más complicada de lo que la tenemos ahora. En realidad ahora, así como se ha incrementado la oferta laboral, se ha mejorado mucho la situación en nuestro país. Entonces, cada vez hay más demanda de diferente tipo de servicios que de repente no teníamos la necesidad de contratar antes y que ahora pues al tenerla, eso hace que podamos tener más trabajo para más personas. Y en relación a eso, ¿cómo crees que deberían ir modificando las personas, ¿no? Los puntos que tienen que tener en cuenta al momento de ponerse a buscar trabajo una vez que han terminado la universidad? Bueno, primero que nada es focalizarnos bien, ¿no? Cuando nosotros terminamos una carrera sabemos que hay diferentes áreas en las que podemos incursionar. Sin embargo, a veces no tenemos la situación o el panorama del todo claro, lo que hace pues de alguna manera que estemos durante algún tiempo mandando nuestro currículo a cuanta oferta laboral se aparece, pero que no necesariamente cumple los requisitos de lo que a nosotros nos gustaría tener, ¿no? Entonces es un poco eso, empezar por centrarnos, por pensar bien y por ubicar un poco cuál es esa área en la que sí nos sentiríamos cómodos, esa área que nos dejaría más satisfechos, que nos ayudaría a sentirnos realizados más allá del sueldo, ¿no? Porque sabemos que pues cuando tú eres bueno en tu trabajo todo lo demás viene por sí solo. Entonces es un poco eso, poder ubicarnos, poder ubicar esta área en la que queremos trabajar y en base a ello empezar a elaborar un plan de acción también. Entonces, lo que nos estás diciendo es que cuando nosotros terminamos la universidad, primero tenemos que definir bien nuestros objetivos, en dónde queremos trabajar, qué es lo que queremos hacer y cómo podemos nosotros enfocarnos en realizar esas tareas cuando tenemos distintas actividades que realizar. Por ejemplo, el preocuparnos por el título, el preocuparnos por las notas de repente o los trámites que hay. Bueno, lo primero es elaborar un plan de acción desde antes incluso de salir de la universidad. Poder tener más o menos las cosas claras de si vamos a tener alguna persona, alguno de nuestros padres o alguien que nos va a apoyar durante algún tiempo, ni bien terminamos la universidad, o si de repente tenemos la necesidad de ya empezar a trabajar, entonces sí quizá empezar a buscar un trabajo eventual que básicamente nos sirva de apoyo y luego ir ordenándonos con tiempo, ¿no? Ahora, si empezamos a planificar mucho antes de salir de la universidad, entonces de repente tendríamos las cosas un poquito más claras, porque ya podríamos empezar con prácticas y de repente de esas prácticas, si hemos sido buenos, nos pueden jalar para ya contratarnos o nos pueden servir de referencias para algún trabajo que nosotros queramos. Entonces siempre es ordenarnos, ¿no? Desde el primer momento. Desde tu punto de vista como psicóloga y también como que trabajas en estos temas, ¿no? De inserción laboral, es importante el que una persona, ¿no? Un estudiante realice las prácticas preprofesionales antes de lanzarse al mercado laboral. En realidad sí, por dos cosas. Uno, porque definitivamente te va a servir más para tu currículum, porque ya tienes una base anterior antes de salir de la universidad, lo cual definitivamente le da mayor seguridad a este nuevo empleador para poder contratarte. Y por otro lado, por uno mismo, porque el poder haber tenido prácticas anteriores nos permite haber ganado algo de experiencia que de alguna manera nos da seguridad al momento de poder empezar a trabajar. Sabemos que en las prácticas de alguna manera como que uno dice que todo está permitido, ¿no? Entonces todavía se te pueden perdonar errores y de esa manera uno va aprendiendo. Entonces ya cuando tienes que postular algún trabajo y ya te tienen que contratar como profesional, ya tienes una base un poco más sólida. Y
¿Cómo se siente una persona cuando termina la universidad, ya ha hecho sus prácticas preprofesionales y aún así no encuentra el trabajo ideal o no o encuentra trabajos pero no se siente como que está haciendo o recibiendo los beneficios que merece? No, definitivamente en un primer momento lo primero que pasa por nuestra cabeza es desesperación, pero no es lo que debemos hacer, ¿no? En realidad es un poco parar y sabemos que de repente en el día a día esto nos cuesta mucho, pero sí es hacer el intento por parar un momento y empezar a analizar qué es lo que está sucediendo. De repente me equivoqué en este trabajo o de repente puedo llegar a conseguir más cosas, pero depende quizá de que me esfuerce más o llegó el momento de cambiar, ¿no? Entonces es poder hacer un alto y evaluar bien esta situación actual y cómo es que queremos cambiarla o hacia dónde nos queremos enfocar. Ahora, ya tenemos definido qué es lo que tenemos que tener listo un plan de acción, tenemos que haber realizado nuestras prácticas y llega el momento en que nosotros tenemos que buscar el trabajo, ya sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, ¿qué recomiendas tú al momento de preparar un currículum? Ahí ya viene la otra parte. Si ya tenemos claro hacia qué sector estamos apuntando, entonces va a ser más fácil poder enfocar nuestro currículum, ¿no? Entonces eso me sirve como base, porque yo ya sé en qué cosas tengo que resaltar más en mi currículum al momento de postular. Lo primero es, bueno, los datos, que es básico, que tienen que estar muy visibles, de una manera muy limpia, lo cual va a permitir que me puedan llamar con más facilidad. Luego viene el poder colocar todas las cosas que hemos estudiado, porque en realidad eso nos ayuda mucho también, ¿no? Porque sirve un poco de base, de fundamento teórico para el puesto al que yo quiero ir. Y colocar todas las experiencias o todos los trabajos anteriores, incluso prácticas que puedo haber tenido antes. Ahora, también es importante colocar referencias laborales, porque de alguna manera, pues en este nuevo trabajo van a querer corroborar que toda la información que yo coloco es verdadera, o pueden querer también algún dato adicional acerca de cómo era mi relación con mis jefes o con mis subordinados, de ser el caso. Entonces sí es importante colocar las referencias laborales y eso también nos va a ayudar mucho porque sabemos que si nos dejamos con una muy buena imagen en nuestro trabajo anterior, entonces ellos también nos pueden servir de alguna manera para ayudarnos con este nuevo trabajo. Entonces, ¿consideras que es importante que pongamos toda la información laboral que nosotros tenemos o quizá debemos restringir un poco la información? ¿Cómo debemos manejar esos datos en un currículum vitae? Toda la información que esté relacionada con el puesto al que queremos ir. Si, por ejemplo, nosotros somos ingenieros, pero hemos trabajado en algún call center para poder ayudarnos a pagar los estudios, esa información realmente no es relevante para nuestro currículum, no es algo que va a hacer que nos llamen, no es algo que nos ayude a ganar experiencia como ingenieros. Entonces, ese tipo de información sí no se coloca. Pero como sí sabemos todas las cosas que de alguna manera me pueden ayudar para este puesto al que estoy yendo, entonces todo eso sí se debe colocar, ¿no? Ser selectivos en cuanto a las áreas a las que vamos. Muchas veces cuando estamos presentando nuestros currículums, lo que solemos hacer es armar un currículum base y luego presentarlo pues a cuanta oferta laboral nosotros veamos. Entonces, ¿está bien hacer eso o qué recomendarías? En realidad eso no es lo mejor, porque puede que sí nos llamen, ¿no? Mandamos a 10, de repente los 10 nos llaman, pero nos damos cuenta que quizás solo 8 eran puestos que no me interesan para nada y 2 sí. Entonces terminamos pues metiéndonos en problemas, cruzando las citas, sin enfocarnos bien. Así que lo ideal no, es poder calmarnos un poco. Definitivamente cuando estamos buscando trabajo es el momento en el que incluso hasta los repartimos como volantes, llamamos a los amigos, lo publicamos en el Facebook, entonces eso no es lo ideal. Sí, avisarle a algunos contactos que me puedan ayudar, que yo sé que de alguna manera están relacionados a lo que yo hago, que tienen otros contactos que puedan quizá pasarme la voz, pero no decirle a todo el mundo que me esté promocionando porque no se ve bien y esto es básicamente por imagen, ¿no? Entonces es poder enfocarnos y de la misma manera con las ofertas a las que postulamos. Tener mucho cuidado porque no todos los lugares que mandemos nos van a brindar las cosas que nosotros necesitamos. Entonces es bueno al momento de que nosotros vemos de repente una oferta laboral que nos llama la atención, poder averiguar un poco más allá, de repente averiguar
acerca de la empresa, quizá entrar a su página web. Entonces esta información me va a permitir contrastar si es realmente lo que yo deseo o finalmente descartarlo. Mencionaste algo que hacen muchos jóvenes, bueno, y que hacemos también ahora, ¿no? El uso de las redes sociales. ¿Cómo es que nosotros podríamos administrar mejor la presentación de nuestras hojas de vida, nuestro currículum a través de las redes sociales? ¿Es recomendable? ¿Se debe hacer? Bueno, sabemos que ahora existen redes profesionales y es en realidad a esas a las que debemos apuntar, ¿no? Utilizar el Facebook para buscar trabajo en realidad no sería adecuado porque sabemos que lo utilizamos más como una red social, ¿no? Para hacer amigos, para compartir cosas un poco más personales. Entonces sí podemos recurrir de repente a LinkedIn, que ahí sí están orientados un poco más a profesionales, a entablar contactos de manera profesional. Entonces este tipo de redes sí son adecuadas, pero las otras es mejor evitar. A ver, acá tenemos una pregunta. Me comentan, me dice, soy un alumno que tiene 28 años, pero que no tiene mucha experiencia en lo que es prácticas preprofesionales. Aún no ha acabado sus cursos, ¿no? No ha acabado la universidad. Y pregunta si es que hay un mercado que está abierto y disponible para personas que aún no terminan de estudiar. Sí, definitivamente. Ahora, es cuestión de buscar y quizá este es cuando todavía no terminamos de estudiar, ya que pretender que nos contraten va a ser un poco más complicado. Pero no es imposible, ¿no? En realidad sí pueden hacerlo. Lógicamente tendríamos un poco que bajar nuestras expectativas salariales porque no tenemos título, entonces eso hace un poco que se baje, pero definitivamente podemos encontrar algo, ¿no? Ahora, siempre es importante tener en cuenta que tenemos que empezar desde abajo y de repente ir escalando, no irnos a los grandes puestos. Claro, con bueno, el sueldo de un practicante definitivamente no se va a comparar con una persona que tiene título, y esto es con las personas que tienen título a veces pues Aún así. empiezan desde bastante Ujú. bajo. Bueno, otra pregunta que también quizás muchos están haciendo es, una vez de que presenté mi currículum, me llamaron y viene pues la muy temible entrevista. Entonces, ¿cómo es que nosotros quizá podemos enfrentar de una mejor forma, ¿no? Controlando un poco más la ansiedad en nuestro desempeño en la entrevista? Y hace un momento había mencionado algo que es importante y que de repente no tenemos en cuenta, que es el hecho de poder averiguar un poco más acerca de la empresa que me está llamando. Esto ayuda mucho porque así sabemos que siempre van a haber por ahí cada pregunta capciosa que de alguna manera nos va a ayudar el poder tener una visión más clara de la empresa, ¿no? De lo que se dedica, de cuál es la visión de esta empresa, que me va a ayudar también a poder contrastar con la mía. Entonces mis respuestas van a tener un poco más de fundamento, porque si me hacen, por ejemplo, la pregunta de por qué me deberían contratar a mí, entonces yo ya sé qué explicar. Adicional a las habilidades personales que yo tengo, también puedo mencionar el hecho de que compartimos una visión en común, que de repente es la visión de la empresa o mi visión propia. Entonces, esto de alguna manera me ayuda, el poder tener o el poder analizar anteriormente a la entrevista a qué se dedica. Ahora, dentro de la entrevista siempre es bueno mantener la calma o intentar mantener la calma, teniendo en cuenta que las preguntas que me hagan son preguntas acerca de mí, porque eso es básicamente lo que van a querer hacer en una entrevista laboral. Entonces, ¿quién va a saber las cosas mejor que yo? Por lo tanto, eso nos puede ayudar también a mantener, a bajar un poco la ansiedad que genera siempre una entrevista de trabajo, ¿no? Poder decir las cosas que son válidas, ¿no? Porque en este caso sí podemos caer en algún error cuando intentamos de repente hablar más de la cuenta o mencionar cosas que no son del todo comprobables. Entonces es mejor ser un poco más reservados con este tipo de comentarios y sí decir cosas que realmente se puedan comprobar con algún ejemplo o que podamos dar referencias acerca de ellas. También me preguntan cómo podemos optimizar nuestro marketing personal, es decir, los elementos indispensables para que nos puedan quizá tener más en consideración en el momento de elegir candidatos para el puesto al cual nosotros estamos postulando, ¿no? Bueno, sí es importante que cuidemos mucho nuestra presentación al momento de una entrevista, ¿no? En el caso de las mujeres, sabemos que una de las cosas que se nos complican más es el tema de los zapatos, entonces no necesariamente tenemos que ir con los tacos más altos, porque esto nos puede causar problemas después al momento de acercarnos. Entonces, zapatos cómodos, ropa cómoda,
que haga que podamos estar concentrados en las preguntas y no preocupados por las cosas que nos hemos puesto, que de repente pueda estar muy apretado y que de alguna manera incluso esto me genera también transpiración, ¿no? El cabello lo más ordenado posible y listo. En el caso de los varones, de igual manera, ¿no? Siempre es bueno prepararnos de repente con algún corte de cabello, estar rasurados, bien ordenados en cuanto a si es que vamos a ir interno, bueno, la corbata, fijarnos antes de ingresar el que podamos estar con todo en su lugar. Ahora, y esto como recomendación general para todos, es poder tomar previsiones en cuanto al tiempo para poder llegar a esta entrevista. Sabemos que si salimos con el tiempo justo, por un lado nos puede coger el tráfico a mitad de la calle o por otro vamos a tener que estar corriendo, lo que va a hacer de alguna manera que todo lo ordenado que salimos de la casa se vaya perdiendo en el camino. Entonces el poder llegar a la entrevista con tiempo va a ayudarnos también a poder llegar de la mejor manera a esta entrevista de trabajo. Además de la puntualidad y de la presentación, ¿hay otros detalles que debemos cuidar al momento de afrontar estas entrevistas? Bueno, en algunos casos la gente se preocupa mucho por el tema de si saludo o no saludo o me siento antes que me lo pidan. Es mejor que nosotros esperemos a que la otra persona tenga la iniciativa, tanto para el saludo como para invitarnos a tomar asiento. Pero también es válido que si vemos que esto no se da, nosotros podamos preguntar, ¿no? O nosotros podamos acercarnos a estrechar la mano de la otra persona o preguntar si es que podemos tomar asiento. Por acá preguntan también si es que es mejor ir con una postura, ¿no? de muy alta autoestima, ¿no? Es decir, cómo debemos ir en lo que es actitud, ¿no? Si es que es muy importante esos detalles, ¿no? Esos aspectos. Es importante que nos mostremos como somos. Eso es básicamente lo que tenemos que tener en la cabeza, porque esto nos ayuda a sentirnos más tranquilos por no tener que estar preocupados de mantener una imagen que de repente no es la propia. Si simplemente nos mostramos tal y como somos, vamos a sentirnos más seguros, más tranquilos, porque estamos siendo simplemente nosotros, entonces no tenemos que cuidar nada adicional a ello. Ahora, si nosotros sabemos que dominamos acerca de un tema, pero sabemos que en realidad no lo podemos saber todo, entonces sí es bueno mantener pues una actitud humilde respecto a las cosas que sabemos y que no sabemos, pero que finalmente podemos aprender en el camino. Es contraproducente, ¿no? O puede perjudicarnos el que nosotros vayamos con una actitud demasiado autosuficiente a una entrevista. Bueno, en realidad eso es un poco relativo, ¿no? Si es que nos encomiendan alguna tarea, y esto ya es un poco quizá en las dinámicas grupales o en alguna tarea específica que nos puedan recomendar para probarnos para este puesto, si es que nos piden algo que nosotros dominamos, entonces es muy bueno que nosotros podamos demostrar todo lo que manejamos, pero sin necesidad de alardear, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado también con esto. Por acá también me preguntan si es que es recomendable mencionar la edad cuando al momento de armar un currículum, volviendo un poquito al tema que comentamos al comienzo. En realidad, lo ideal es poder colocar todos los datos que nosotros tenemos, pero